El siguiente programa contiene temas de un contenido delicado con relación a comportamientos adictivos o de otra índole. Rogamos a los padres que sean cuidadosos ya que este material podría ser demasiado fuerte para niños pequeños. Bienvenido a tu programa Vence. Yo soy el pastor Felipe Andino. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si hay algo poderoso que Dios hace, es la transformación del ser humano. Este término New Creation en inglés, en español nueva creación, este mismo término se utiliza en Génesis 1:1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, el mismo poder que se utilizó en la creación es el mismo poder que se hace una nueva creación en el ser humano. Así que estamos hablando de un poder sobrenatural que entra en la vida del pecador, de aquella persona que está luchando, que quiere un cambio poderoso en su vida. En Juan capítulo 3 menciona que Jesús le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. En el original diría, de cierto te digo que hasta que alguien de lo alto no entre dentro de ti, tú no puedes ver el reino de los cielos. Así que estamos en esta ocasión hablando del poder de la transformación. Yo espero que tú también seas transformado por el poder de Dios, que tú al ver este testimonio que vamos a ver y vamos a escuchar en esta ocasión, tú también puedas ser transformado por su poder y por su gracia. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, es Miguel Ramos. A tu programa Vence. Hoy estamos tocando un tema muy interesante que es el poder de la transformación. Y como mencionamos anteriormente, tenemos en esta hora a Miguel Ramos. Miguel, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Felipe? Todo bien, todo bien. Miguel, siempre en la vida de un ser humano está antes de la conversión y después de la conversión. Yo creo que tú me expliques antes de la conversión, tu niñez, ¿cómo fue? Pues fíjate, Felipe, yo nací en un hogar normal o aparentemente normal. Soy primer hijo, papi y mami trabajaban. Y básicamente mi niñez o los primeros recuerdos de mi niñez fueron en casa de mi abuelo de parte de mi papá, mi abuelo y mi abuela. De hecho, yo le decía a mi abuelito, o lo llamaba de cariño papabuelo, y a mi abuelita le llamaba nana. Y la relación con mis padres venía siendo los fines de semana. Solamente que los sábados por el día, mi papá iba a atender otro asunto, mi mamá atendía la casa, y cuando yo en verdad compartía con ellos era por las noches en los cines. Pero entonces, ¿por qué no tus padres no te tenían? Ellos trabajaban de lunes a viernes, digamos el turno 9 a 5, y en lo que ellos llegaban, me buscaban, íbamos a mi casa. Prácticamente yo estaba en mi casa solamente para comer y dormir. Okay. Me levantaba el otro día a las 6 de la mañana o me llevan dormido en casa de mis abuelos y era muy poquito lo que yo podía compartir con ellos. Como te digo, sábado de noche yo siempre compartía con mis padres, pero en el cine. Y los domingos siempre se iba al cine y nosotros antes en Puerto Rico se daban películas, las famosas matinés de 12 a 5, después de 7. En un fin de semana yo podía ver unas 7 películas. ¿En un solo día? En un solo fin de semana. ¿En un solo fin de semana? Sí, Okay. Eso fue antes del videocassette, del famoso VHS. Cuando el VHS llega, olvídate que entonces eran mucho más películas. El problema era que no había un temor de Dios en mi hogar.
Y yo desde muy pequeño aprendí a ver todo tipo de películas. Y a pesar de que mucha gente piensa que un niño no tiene la capacidad para absorber cierto tipo de situaciones, yo te puedo hablar de memoria de muchas películas que me enseñaron a matar. ¿Cuántos años tenía? Yo me puedo recordar de ir a ver al cine las famosas películas de Charles Bronson. Yo tendría unos 3, 4 años. Y era una situación en la cual yo como niño, eso era en realidad lo que yo estaba aprendiendo. Ahora hay un detalle, y como mencioné al principio, en una familia aparentemente normal. Sí, lo que estoy tratando de entender es que el rol le pertenece a papá y a mamá. Correcto. Sin embargo, se lo sueltan a abuelo y abuela, pero ni tan siquiera abuelo y abuela asumen la responsabilidad, pero papá tampoco. Así que nadie estaba a cargo, entre comillas, de ti como tal. Eso es así. O sea, mi abuelo y mi abuela podían ponerme cierto tipo de disciplina, pero en realidad esa dirección o esa, vamos a llamarlo, sentido de pertenencia o de compromiso no existía. Porque volvemos a lo mismo, o sea, mis abuelos podían hacer hasta cierto punto, la edad, el hecho de que uno era el nieto y todo lo demás. Seguro. Quizás no era la misma relación que había entre un padre, una madre, para con su hijo. Ahora un detalle bien importante, y como mencioné hace un momento, una familia aparentemente normal. Porque muchas veces nosotros, ante la sociedad, utilizamos una máscara. Y nadie sabe lo que hay dentro de un hogar, excepto las personas que están dentro de ese hogar. Y a pesar de que yo tenía esa corta edad, yo te puedo hablar de las discusiones que mis padres tenían delante de mí. Te puedo hablar de las veces que mi papá llegaba bebido, tomado a la casa. Borracho. Borracho, sí. Tenía grandes problemas con mi mamá. Ya para ese entonces mi hermanito había nacido. Y era bien difícil la situación. Porque una noche yo podía presenciar a mi papá, a mi mamá, literalmente entrarse a golpes, gritarse, decirse palabras soeces. Y al otro día que se me dijera, tú no puedes decir nada porque tú no tienes por qué irlo a decir. Entonces, si tú lo dices, nosotros te vamos a castigar, te vamos a pegar, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer esto otro. Y eso es algo que yo como niño comencé a crecer con la idea de que una familia normal era aquella en la cual el padre bebía, le pegaba a la madre o llegaba haciendo un desorden, la mamá entonces agredía al padre y entonces los niños podían ser los espectadores. Ahora tú le vas a sumar lo que yo estaba entonces recibiendo del medio del entretenimiento a través de las películas y ahora la imagen que yo tenía no solamente de la familia sino también de la sociedad se comienza a distorsionar. Entonces, ¿cuál fue la transición? Porque me la imagino, pero ¿cuál fue la transición que te llevó las películas, no supervisión, no cuidado, no responsabilidad? ¿Hasta dónde te llevó esto, Miguel? Mira, como yo te dije a ti, en realidad a quien yo aprendí a querer como un padre fue a mi abuelo, a mi papabuelo. Y cuando yo te puedo decir que hasta los 10 años yo lo veía a él y a mi abuela como una protección de mi propio hogar, un escape de lo que yo estaba viviendo. Yo no conocía a Dios. Sí, se me había llevado a la iglesia, quizás mi abuela, pero yo tengo una relación con Dios, aprender a tener temor de Dios o quién era Dios, yo no tenía ese concepto. Cuando yo tengo 10 años, mi abuelo sufre un infarto masivo. Y en aquel entonces, estamos hablando del año 1983 en Puerto Rico, mi abuelo, cierta parte de su corazón muere. Él logra sobrevivir ese infarto. En ese entonces, en Puerto Rico, se estaba mucho el movimiento de los cocolis, los rockeros, y yo estaba buscando una identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué se supone que yo estoy haciendo aquí? Y yo me recuerdo que salió este famoso disco que se llamaba Llena tu cabeza de rock. Y yo le dije a mi papá, cómprame ese disco, porque yo quiero ser de los rockeros. Y en ese disco habían varias canciones que se daban en la radio. Canciones, digamos, te puedo mencionar algunos grupos, Toto, R.E.O. Speedwagon, que aún todavía hoy se siguen oyendo en la radio y ahora están haciendo esta famosa gira del comeback. Pero en ese disco había una canción del grupo Iron Maiden,
es un grupo inglés. Y esa canción se llamaba Run to the Hills. ¿En español sería? Correr hacia las colinas. Ok. Y de todas las canciones de ese disco, la más que me atraía a mí, la más que me llamaba la atención era precisamente esa. Ahora, había también otro programa que se daba los miércoles por la noche, que era de videos de rock. Y yo, de esas casualidades de la vida, y yo no pienso tanto que sea una casualidad, ahora entiendo otros caminos, estoy yo mirando la televisión y dan el video de esa canción en específico. Y se demuestra un comportamiento un tanto agresivo en ese video. Y yo me comienzo a identificar con esa agresividad. Ahora yo tengo un canal a través del cual yo me puedo expresar esa rabia, esa agresividad, esa inseguridad. Y yo comienzo a crear esta pared donde yo me estoy protegiendo a mí mismo. Porque si yo no permito, si yo soy más fuerte que tú, si yo soy más agresivo que tú, por lo tanto tú no me puedes hacer daño a mí. Sino que ahora yo voy a hacer el que te voy a hacer daño a ti. Así que lo que estamos escuchando es que es una combinación. Correcto. ¿Okay? Una combinación de un descuido de una familia, de un coraje interno porque te manipulaban continuamente en cállate la boca, no digas más nada, y empezaste a surgir un odio y un resentimiento dentro de tu corazón que explota cuando tú te unes al rock. Mira, Felipe, va mucho más allá de eso, porque precisamente cuando yo estoy en esta etapa bien importante de mi vida, como te mencioné hace un momento, mi abuelito tiene ese infarto masivo y él iba a ser sometido a una cirugía para tratar de extenderle y salvarle la vida. Y las últimas palabras que yo oí a mi abuelito mencionar fueron: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y después de eso, mi abuelito entró a la operación y nunca más volvió a abrir los ojos. Él murió de una hemorragia masiva. Una complicación de esa operación en aquel entonces. Y ahora yo me encontraba sin esa dirección, ahora había perdido a mi abuelito, quien yo lo consideraba esa protección. Y al poco tiempo mi papá se fue de mi casa. Y lamentablemente a veces los padres no pensamos, no analizamos las consecuencias de las palabras hacia nuestros hijos. Y yo me recuerdo que mi papá le dijo a mi mamá: si yo no me voy de aquí, yo te mato como una perra. Y eso yo lo estaba mirando. Me dijo, yo a tu edad estaba por ahí con mujeres y fueron tantas cosas que yo esa rabia, ese sentimiento, esa angustia que yo tenía, yo necesitaba expresarla de alguna manera. Y yo fui a la tienda pensando precisamente en aquella canción, pues cuando tú oyes este tipo de entretenimiento, de música, tú sientes como un poder, es como que hay un poder, como que hay algo que se va apoderando de ti. Y busco precisamente dónde está esta canción y me doy cuenta que está en el disco que se titula The Number of the Beast, el número de la bestia. Y yo agarro ese disco. Cuando voy a comprar ese disco, miro hacia el lado y hay otro disco del famoso cantante Ozzy Osbourne y se llamaba Diary of a Madman, el diario de un hombre loco. Cuando yo miro la carátula, me doy cuenta que aquí está este hombre que parece un loco, con un montón de símbolos, y el hijo está detrás copiando. Y en la contracarátula, esto lo han cambiado hoy día, pero la contracarátula original, tú podías ver ahora al hijo que ya era adulto burlándose y al padre muerto al lado y el hijo burlándose como que él había asesinado al padre. Ahora, esto es bien sencillo, 2 más 2 son 4. Yo tengo odio hacia mi padre, yo tengo odio hacia mi familia, yo tengo odio hacia mi situación. Ahora yo tengo ahora un canal en el cual yo estoy introduciendo algo, un mensaje que me estás diciendo a mí cómo tú puedes llegar a ser otra persona, otro ser, o tener un poder para poder desquitarte y poder hacer este otro tipo de venganza. A esto tú le puedes sumar ahora una situación volátil en mi hogar, porque de pronto mi madre, al verse con toda esta situación, ella entra en un estado de depresión. Entonces, mi hermanito queda prácticamente bajo mi ala, bajo mi cuidado. Y ahora, ¿qué hace un muchacho de 10, 11 años con toda esta situación? En mi caso, lamentablemente, sin ningún tipo de dirección, yo me refugio en el heavy metal, la famosa música heavy metal, y comienzo a dar esos pasos en el ocultismo. La famosa canción The Number of the Beast, el número de la bestia, me va enseñando sobre lo que es el poderío de las tinieblas. Y ahora lo que utilizaban quizás para hacerme menos o verme más indefenso, ahora a mí me empieza a gustar.
porque una filosofía, entre más tú entiendes lo que te da miedo, más tú lo puedes dominar. Y eso es bien importante para el ocultista. Todo este movimiento del ocultismo lo que busca es darle un falso poder a la persona, donde la persona llega a pensar que tiene la suficiente fuerza como para valerse por sí misma y llegar a protegerse del daño de los demás y a la misma vez desquitarse. Como te iba diciendo, de la música, yo comencé a ver las famosas películas de horror. Viernes 13, Halloween, The Omen, El Exorcista, Nightmare on Elm Street. Y ya ahora, lo que antes me daba miedo, ya no me daba miedo. O sea, me gustaría que aquellos que nos están viendo, yo creo que este programa es muy, muy importante. Estamos hablando de la base espiritual en el hogar, de la supervisión, de la autoridad de los padres, del amor de los padres, y estamos viendo cómo es que se puede ir moviendo un niño hacia la adolescencia para entonces ser transformado en vez de por Dios, por el diablo. Así que este mensaje es para todos los padres que nos están escuchando, que a lo mejor usted pueda pensar que mi hijo es inocente, por lo menos está en el PlayStation o está a lo mejor en estos tipos de juegos que a lo mejor pues para tu época no estaban, pero que ahora están tomando el poder de la mente. Así que esto se está poniendo interesante. Yo creo que tú llegaste a un área más profunda. Así que, por favor, yo quisiera que usted prestara mucha atención. Y si a través de este programa usted entiende que hay algún juego, alguna película, algo usted esté descuidando, este es el tiempo que usted pueda reaccionar para poder trabajar con su familia y con sus hijos antes de que sea tarde. Así que yo imagino que las profundidades fueron muchas, ¿verdad? A donde tú llegaste. Mira, el problema de todo esto es lo siguiente, y quiero recalcar un poquito más lo que tú has dicho. No estamos hablando de juegos de niños. No estamos hablando de un entretenimiento para niños. Lamentablemente, todo esto está no solamente relacionado, sino que también una cosa te va a ir llevando a la otra. Fíjate cómo en mi caso yo comencé con la música. De la música ya llegó un punto que ese tipo de música no va a estar, entonces comencé a ver películas de horror. Al yo comenzar a ver películas de horror, ahora la música que era más comercial no me gustaba. Ahora yo tengo que ir a lo que se llamaba el famoso black metal o death metal. Comencé a oír Slayer, Sepultura, Obituary, Overkill, todos estos grupos que muchas personas me dicen, ¿tú oías Kiss? Y digo, no, que eso no. Yo oía otro tipo de música que era satánica abiertamente. O sea, aquí no estamos hablando de que no, que estamos oyendo, de que esto es entretenimiento, de que esto no va a pasar. No, aquí estamos hablando de una filosofía completamente ocultista, satánica, que se le está transmitiendo a nuestros jóvenes. Y mira, de la música a mí se me hizo fácil pasar a ver la pornografía, de la pornografía al cigarrillo, el licor, a estar con el grupo de amigos, a vestirme de negro, a utilizar toda la simbología. Pero entonces un día comencé a jugar los famosos juegos de mesa, los role-playing games o juegos de roles, Calabozos y Dragones, Vampiro la Mascarada, el Apocalipsis de los Hombres Lobos, y entonces ya todo esto me iba consumiendo, y ahora yo comencé a estudiar demonología. Ahora yo quería saber un poquito más del estudio de los demonios. Entonces del estudio de los demonios, entonces comencé a leer lo que era la Biblia Negra. Ahora estaba bregando con Anton LaVey, estaba bregando con todo este tipo de filosofía ocultista que está completamente disponible. O sea, tú llegaste a lo más bajo. Yo llegué a lo más bajo, lo más oscuro que podía haber. Yo utilizaba camisas que decían Sepultura, to kill God is the ways must be, matar a Dios, este es el modo que tiene que ser. Mis amigos todos estaban en esto. Y esto yo lo cuento y en verdad me da un poquito de vergüenza cuán bajo yo llegué. Porque yo le di completamente la espalda a Dios. De hecho, yo llegué al día que mis padres se divorciaron, y esto lo digo con vergüenza, y no me enorgullezco de esto que te voy a contar. El día que mis papás se divorciaron en el centro judicial allá en Puerto Rico, cuando salimos al pasillo, yo le fui encima a mi papá. Y mi intención, yo le fui a pegar a mi papá. Y se metieron policías, fiscales, abogados, y era tanta la rabia, era tanta la furia que yo tenía, que se necesitaron varias personas para poderme controlar. O
O sea, yo lo que quería era agarrar a mi papá y hacerlo canto, literalmente hacerlo canto. Y yo te digo, y lo digo con verdad, si yo tenía un revólver, un cuchillo, yo lo usaba y me le iba para encima y esto se acababa. A ese punto yo llegué, a esa tiniebla espiritual yo llegué. Ahora, era bien interesante porque yo tenía 2 vidas. O sea, tú le preguntas, por ejemplo, a mi mamá, no, ese nene no rompe un plato. Pero entonces mientras ella está haciendo una cosa, pues yo estaba por acá haciendo otra, o estaba metiendo, o estaba chequeando. O sea, era una vida, porque el ocultista, eso es otro detalle. Tú puedes tener una persona ocultista al lado tuyo y tú no te vas a dar cuenta. Tú no te vas a dar cuenta hasta que ya es tarde. O sea, hasta que ya te tienen atrapado. Y esto ha evolucionado de una manera donde hace un tiempo atrás yo me encontraba observando a algunos niños en mi iglesia jugando este famoso juego Pokémon. Y cuando a uno de ellos se le cae la tarjeta, yo la agarro, yo observo la tarjeta y yo me doy cuenta que solamente en esa tarjeta habían unos 4 o 5 símbolos ocultistas. Comenzando por el nombre del famoso muñequito que se llamaba Cadabra, que quiere decir cadáver. Entonces yo le digo a mi esposa, mira esto, aquí yo puedo contar tantos símbolos. De hecho, había un símbolo que es un símbolo que aún los mismos ocultistas te dicen, deja eso tranquilo, no te metas con eso y no se te ocurre utilizar ese símbolo, pero sin embargo nuestros niños están jugando con eso. Entonces, eso era Pokémon en aquel entonces, hoy día se llama Bakugan, o se llama los Wizards of Beverly Hills, Waverly Hills. O sea, hay tanta filosofía nueva era ocultista en el entretenimiento de nuestros niños. Y nosotros tenemos que entender algo. Quizás, y esto me lo han dicho muchos padres, no, es que eso es entretenimiento para mis niños, no, es que eso es inofensivo. El problema es que un niño no tiene las herramientas psicológicas para poder tener una defensa o un entendimiento como la tenemos los adultos. Quizás yo observo eso y yo puedo, hasta cierto modo, no ser afectado por eso. Que como quiera eres afectado. Como quiera eres afectado, sí, pero cuando tú me comparas con un niño de 5, 6, 7 años que no tiene la capacidad que yo tengo, ese niño está siendo completamente expuesto. En estos momentos, la película número 1 en el cine norteamericano se llama Paranormal Activity o Actividad Paranormal. Y esta película, no, gracias a Dios, y no necesito verla, pero sí supe la trama de la película. Cuando yo leo la trama, lo primero que viene a mi mente es que la persona que escribe esta película conoce no solamente ocultismo, conoce la demonología. Y cuando yo hago una investigación, cuando yo me pongo a rebuscar un poquito, encuentro que efectivamente la persona que escribe, dirige y filma la película hizo un estudio en demonología para poder hacer la película. Entonces, hasta donde nosotros hemos llegado como una sociedad y hemos visto como algo inofensivo, ahora nosotros vamos, ¿qué? Pidiendo más. Sí. El detalle aquí es, y lo que estoy notando es que parece que Satanás ha podido ir cada época cambiando los muñequitos. ¿Ves? Sí. Inclusive tú mencionaste de películas de vampiros que antes daban miedo, pero ahora las películas de ahora de vampiros es atrayente, porque son modelos los que están utilizando. No solamente eso, sino que ahora tú te pones a fijarte por lo menos o este fenómeno Twilight, famoso fenómeno Twilight, donde antes el vampiro era una criatura de la noche que se alimentaba de la sangre de los vivos y que solamente existía para dar el daño. Entonces, obviamente, había que ir a combatir al vampiro porque el vampiro era el malo. Ahora no. Ahora nos presentan a un vampiro que yo le llamo un poquito jocoso, el vampiro vegetariano. Sí, porque este vampiro ahora no se alimenta de los seres humanos, sino que se alimenta de animales. Entonces, ahora lo que es esta filosofía ocultista está siendo bien atrayente para nuestros jóvenes. Y fíjate un detalle bien interesante, que desde que este fenómeno comenzó, he encontrado algunos jóvenes que me han hablado sobre la muerte como una aventura. Y esto es algo que en estos libros se proyecta, o sea, tú no mueres, sino que tú evolucionas, tú pasas a otro plano, tú eres un plano de existencia superior. Porque fíjate que ahora el vampiro es bien atractivo, ahora el vampiro puede correr rápido, ahora el vampiro como que tiene como una sociedad. Sí, lindo. Sí, no, sino que tiene ahora una sociedad
donde si tú eres, y ahora vamos a caer otra vez lo que yo te estaba mencionando al principio, si tú eres rechazado, si tú te sientes que eres menos, si tú te sientes que tus padres no te comprenden, si tú te sientes que tú no fit, que tú no eres un encaje en este mundo, si tú te sientes que tus amigos te están rechazando, pues no hay problema, porque ahora tenemos este grupo exclusivo de personas que te entienden, de criaturas que te entienden, y esto es bien atrayente. Pero antes de Twilight estuvo Harry Potter. Y Harry Potter, ahora tú te vas a fijar en algo, estaba dirigido originalmente a niños. Twilight está dirigido a ¿quiénes? A jóvenes. So vamos viendo cómo van progresando. Así que el tema está sumamente interesante, pero yo quisiera saber cómo fue la transición, porque el tema de hoy lo hemos titulado El poder de la transformación. ¿Cómo Dios hizo contigo? Tan profundo que tú estabas, tan mal que tú estabas, que muy pocas personas salen. ¿Qué Dios tuvo que hacer contigo? Mira, yo tengo que alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Porque ciertamente, aunque nosotros, por más bajo que nosotros hayamos caído, no hay profundidad Gloria a Dios. de la cual Dios no pueda ir, perdonarte, rescatarte, reestructurarte, rehacerte de nuevo y sacarte de ahí y decir, tú eres una nueva criatura. Porque hasta eso se nos ha engañado, hasta eso se nos ha dicho. Tú eres tan pecador, tú eres tan bajo que Dios no te va a perdonar, pero ¿cómo va a ser si los límites los pone Dios? Y Dios me está diciendo que no hay límite tan bajo en el que tú puedas caer que yo no pueda ir y rescatarte. Mira lo que me sucede. Por alguna razón, y ahora yo comprendo que Dios estaba detrás de todo, yo llego a la universidad. Una cosa bien interesante de la mayoría de los verdaderos, no de la mayoría, sino de casi todos los verdaderos ocultistas, es que son personas bien educadas. No te creas que aquí tú estás hablando con un muchachito que está en un estado de rebelión. No, aquí estamos hablando de personas bien cultas, bien preparadas. Mientras estaba en la universidad, obviamente ese era mi círculo. Dios pone en mi camino a quien hoy es mi esposa, Iris. Y cuando comenzamos a esa etapa del noviazgo, de la amistad, de conocernos, ella me dice, ¿dónde está tu papá? Y yo le digo, no, mi papá, y le empecé a decir... Un montón de cosas. Sí, toda la jerga. Y ella me dice, pero fíjate un detalle, que tú tienes el privilegio que tu papá está vivo, mi papá murió. Y no solamente eso, sino que por lo menos tu papá, más que menos, te procura. Mi papá nunca nos procuró. Y ya tú sabes, pues cuando una mujer le da con algo, decimos nosotros, acá un poquito jocoso, eso hay que hacerlo, pues ella empezó, tú no me vuelves a ver, tú no vuelvas a salir conmigo hasta que yo conozca a tu papá, porque yo quiero conocer a tu papá. Te la puso difícil. Sí, y eso era ley de Medio y de Persia, eso no se movía. Y bueno, pues tuve que morder orgullo y llamar a mi papá. Y mi papá, yo creo que todo ese tiempo, por esos 10 años, pues fueron más de 10 años que yo estuve en ese conflicto con mi papá. Lo que tú me quieres decir entonces es que tu novia, sin darse cuenta, jugó un papel muy importante en tu vida. Pero sí, pero hubo alguien que también, un hermano, que fue una pieza clave en las manos del Señor en todo esto. Ok, así que fueron dos personas que Dios utilizó para transformar tu corazón y tu vida. Así mismo es. Así que yo creo que el tema está muy interesante, ya no nos queda mucho tiempo. Pienso, Miguel, que vamos a tener que hacer una segunda parte en esta programación, porque hay mucha información muy interesante en este programa. Sí, porque la batalla no se termina cuando uno conoce al Señor. A veces el Señor necesita que uno se rinda completamente a Él. Así que los que me están escuchando, por favor, no se salgan de ahí en cada programa de Vence, porque cada día podemos aprender que sí podemos vencer. Hoy pudimos ver cómo el ocultismo, el peligro del ocultismo, el problema del ocultismo, lo que es la música, las películas y todos estos elementos, y cómo Dios puede alcanzar el corazón de cualquier persona, bajar hasta las profundidades del alma y transformar un corazón. Quédense siempre con nosotros, con tu programa, como siempre, Vence. Este servidor, Felipe Andino, les saluda en estos momentos. Que Dios le bendiga siempre.